Vamos a explicar punto por punto. No hay límite de tiempo, es para solucionar tantas dudas que nos han llegado con esta tremenda noticia que surge y nos llega desde España. Han actualizado, o hay un nuevo reglamento más bien, de extranjería en ese país, que tiene varias cositas, varios cambios y que es muy interesante desmenuzarlos aquí en Noticias Caracol en vivo. Alejandra Ágreda nos va a ayudar, es abogada especializada en extranjería, está allí en España. Abogada Ágreda, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Hola, buenas tardes, Juan Camilo en España, y buenos días a toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Es un placer estar con ustedes. ¿Usted está en Madrid? Sí, Eh, bueno, arranquemos, abogada Ágreda. ¿Qué es lo más importante, los más importantes cambios que tiene este nuevo reglamento de extranjería? bueno, pues esta reforma del reglamento de extranjería tiene bastantes cosas muy importantes, son unas reformas muy profundas, y entre las principales novedades que tenemos y de las que más a lo mejor vemos como más personas afectadas, todo lo referente a los solicitantes de asilo, que los solicitantes de asilo hasta este momento solicitaban asilo como una forma estratégica para luego obtener un permiso de residencia y trabajo, pero ahora esto ya no va a ser posible porque el tiempo que permanezcan como solicitantes de asilo no les va a contar para ir a la figura del arraigo. Es decir, ahora tienen que esperar a que se les deniegue y a partir de ahí volver a contar ese tiempo que para el arraigo será 2 años. Sí, eso, Esta, dígame, perdón. expliquemos lo del arraigo. Tal vez el concepto es desconocido para muchos, Sí, abogada. el arraigo es una de las figuras más usadas para las personas que vienen y se quedan en situación irregular en España. El arraigo también es una reforma grandísima porque teníamos unos tipos de arraigo que ahora se han ampliado. Entonces hemos pasado a tener un arraigo social, sociolaboral, formativo, un arraigo familiar que es totalmente diferente al que teníamos antes. Entonces, como funcionaba hasta ahora era que las personas que no tenían posibilidades de venirse de otra forma solicitaban asilo y esperaban porque esa solicitud de asilo les daba como un permiso provisional para residir y trabajar en España y luego se podía modificar con el tiempo. Pero ahora ya no se va a poder. Ahora esto es que si solicitan asilo o incluso los que ya están como solicitantes de asilo, ahora tendrán que esperar a que se les deniegue y esa denegación sea firme para que puedan ir a contar otra vez los plazos, que en este caso serán 2 años, para empezar el proceso del arraigo, que el arraigo será pues el que le corresponda por sus circunstancias personales, ya sea porque tiene familiares en España residentes o porque tiene un contrato de trabajo. Entonces esto ya se tiene que ver en función de la persona y sus circunstancias concretas. Pero este cambio es muy importante y lo tienen que saber porque ya no existe esa vía de venir, solicitar asilo y luego me voy cambiando y me voy modificando a otra residencia, ya no se puede. Sí. Hablemos de el visado de trabajo, de búsqueda de empleo. Ese tengo entendido que se amplía un poco más, ¿no? La búsqueda de empleo es que es un visado que realmente está Sí. disponible para los estudiantes que luego finalizan sus estudios y pueden ir a una búsqueda de empleo. Es decir, no es pareciera que el título lo pusiera a disponibilidad de muchas personas, pero realmente es un visado bastante limitado, que además, como su nombre indica, solo es para buscar empleo, tampoco te permite trabajar. Claro, pero el tiempo se amplía un poco más, de 3 meses a un año, ¿cierto? El visado para la búsqueda de empleo siempre ha sido de 1 año, pero no es que se amplíe. En la búsqueda de empleo realmente no Sí. están los grandes cambios. Donde se notan grandes cambios en esta reforma del reglamento es, por ejemplo, en el régimen de los estudiantes. Esto va a Mm. afectar también a muchísimas personas porque pasamos a tener como dos regímenes diferenciados en estudiantes, es decir, los estudiantes de estudios superiores que se van a ver muy beneficiados y los estudiantes que no son de estudios superiores. Esto, por ejemplo, serían los bachilleratos o, por ejemplo, los cursos preparatorios del MIR, que esto afecta a todos los profesionales del ámbito de la salud. Entonces, lo que va a pasar es que los estudiantes de estudios superiores van a poder tramitar el visado en España o también en el consulado, pero también podrán traer a sus familiares y tendrán un permiso de trabajo automáticamente. Todos los demás estudios no. Y esto es o sea, para estas personas va a representar un gran inconveniente. Claro, esos son los solicitantes que marcamos de protección nacional. ¿Es así, abogada?
¿O esos son No, esto otros? que acabo de decir, esto sería para los estudiantes. Los Sí. solicitantes de protección internacional o el asilo, como normalmente, o sea, que existen estas dos vías, que son todos los solicitantes de asilo. Ellos, por ejemplo, que es lo que quiero que quede claro, porque muchas personas van a verse envueltas en esta situación, es decir, ahora no existe la posibilidad de venir a España a solicitar asilo y luego en el futuro tener la expectativa de que vas a obtener un permiso de trabajo a continuación del asilo. Eso no va a pasar, ¿vale? Mientras que los estudiantes, que es un régimen totalmente distinto porque vienes a cursar unos estudios, los estudiantes si son de estudios superiores, que aquí quiero que tengamos claro cuáles son los superiores, son pregrado, máster, doctorado. Entonces, si vienen a esos estudios superiores, sí van a tener muchísimas más posibilidades, o Mm. sea, porque tienen un permiso de trabajo de hasta 20 horas, van a poder traer a sus familiares consigo, van a poder solicitar el visado aquí en España, cosa que no va a pasar con los otros estudios y que le pueda afectar o que le pueda interesar a la población colombiana suelen ser los estudios de bachillerato o los del curso preparatorio del MIR. Sí. ¿Qué otras novedades, abogada, va a traer este nuevo reglamento? También una novedad muy importante y es que se crea un permiso exclusivo para los familiares de españoles. Antes teníamos que mucha gente lo conocía como la tarjeta comunitaria. Ahora esta tarjeta comunitaria no va a ser para familiares de españoles. Será si eres familiar de un ciudadano europeo, pero no familiar de español. Para esto existe ahora un permiso exclusivo que se llama para familiares de ciudadanos españoles. Sí. Eh, a partir de esto, uno podría decir que el nuevo reglamento es un poco más flexible o ajustado. Bueno, aquí va a depender un poco de las circunstancias de la Sí. persona, porque habrá personas a las que le venga muy bien esta nueva normativa y habrá personas que por sus circunstancias pues no le venga nada bien o le resulte un poco más complicado. Por eso aquí en todos estos casos, antes de pensar en migrar, considero que es importantísimo que la persona estudie sus posibilidades con un profesional, porque cada caso es diferente. Claro, cada caso es distinto. Em, ¿Qué busca España con esto, abogada? Bueno, en principio, lo que pretende un poco España, sobre todo con el tema del asilo, es que no se abuse de la figura del asilo. El asilo realmente es para personas que están siendo perseguidas en sus países de origen y la ley de protección internacional lo dice claramente. Entonces, venir a hacer solicitudes de asilo con ese fin estratégico de poder regularizarte, entiendo que la gente a veces necesita y no tiene otras opciones, pero realmente no es la única vía. Se pueden explorar otras vías, se puede ver esto con un profesional porque no es la única opción. Entonces, también es una forma como de regular esta parte del asilo para que no se abuse de él, porque es verdad que hay muchas personas que sí merecen la protección internacional, pero al tener un sistema tan colapsado, pues a veces eso ni llega. Claro, esto generó una muy fuerte discusión política, ¿no? Allí en España, entre el partido Vox y el PSOE. Sí, o sea, como todo en Mm, estos modificaciones, reformas, evidentemente, si conocen un poco la situación de España, todo es muy polémico y para llegar a cualquier reforma pasa por un sinfín de desacuerdos hasta que llegan a esto. Pero más allá de eso, es verdad que sí, sí que se necesitaba modificar algo respecto al asilo, porque era una figura, como ya digo, de la que se ha abusado muchísimo, que el sistema se ha colapsado, pero también creo, o sea, esta es mi opinión personal, que, todo lo que corresponde al asilo se podía haber regulado de otra manera y no llevarlo a la ley de extranjería, por ejemplo. aquí, Entonces, sí, pero, dígame. claro, abogada, a ver, aquí los usuarios empiezan ya a comentarnos y me meten un pequeño regañito y se van un poquito rápido. Perdón, Explicándola, perdón, no se preocupe. hablo Pero muy rápido, lo vamos a siento. hacerlo entre los dos, si le parece bien Sí, para que lo expliquemos. Si quiere, vamos otra vez a repetir y a clasificarlos. sí. Entonces, expliquemos el acceso a permisos de residencia. ¿Cómo cambia? Va. El acceso a los permisos de residencia. Lo primero, para todas las personas que estén pensando en migrar a España, antes de planear comprar el billete o hacer cualquier otra cosa, tienen que buscar una asesoría profesional para saber que sus condiciones personales a qué le permiten aplicar. Es decir, la ley de extranjería es una y somos nosotros como interesados los que tenemos que encontrar a qué permiso puedo ir con mis circunstancias. O sea, la de ley no se va a adaptar a mí. Entonces, normalmente lo que pasa con
vamos a ponernos una persona estándar que está pensando en venirse, que no tiene planes de estudio ni familiares. Mm, Normalmente lo que pasa con estas personas es que si no tienen, o sea, no existe, por ejemplo, esto quiero aclararlo porque siempre es una duda muy constante en nuestras consultas, es que la persona se cree que porque le hacen una oferta de trabajo en España va a poder tener un permiso de trabajo y eso es falso. Eso es mm, falso. Es decir, solo podrán tener permiso de trabajo determinadas personas que tengan unas circunstancias como que tengan una madre o padre de nacionalidad española o un familiar residente. O sea, esposo o esposa, padre o madre, no hablo de otros familiares. Entonces, ahí se puede hablar de un permiso de residencia inicial, pero normalmente no existen muchas más posibilidades. Es decir, si quieres venir a España, tienes que tener un propósito, es decir, puede ser el estudio, puede ser una residencia no lucrativa porque tienes tus medios económicos suficientes para mantenerte, o puede ser, o sea, lo del asilo ya lo descartamos porque salvo que tengas las circunstancias que acrediten un asilo, porque evidentemente es un derecho poder intentar ponernos a salvo, pero todo lo demás, si no tienes unos estudios, si no tienes un familiar español o un familiar europeo que te pueda reagrupar a España, entonces es que no tienes como esa vía para regularizarte. Es decir, como no hay un abanico genérico para permisos, tienes sí, que tener unas condiciones muy concretas y ver a qué te permite aplicar esa ley. claro. Entonces, esos permisos de residencia, es decir, la diferencia cuál es, abogada, cómo era antes. O sea, lo que pasaba hasta el momento es que si yo tenía un familiar, por ejemplo, español, yo lo que venía directamente era con una tarjeta comunitaria. Venía y solicitaba aquí una tarjeta comunitaria. Ahora, este caso concretamente ya no podrá solicitar una residencia de familiar comunitario porque eso ya no existe. Eso, si tienes un familiar español, vas a tener que venir y solicitar el permiso de residencia para familiares españoles. Mm, Bueno, entonces, porque la tarjeta comunitaria será en el caso de que tengas un familiar de la Unión Europea. Entonces, esto es uno de los grandes cambios, ¿vale? Y aquí quiero aclarar que el régimen de estudiantes y residencias son totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, no hay que mezclarlos. Quien viene a estudios y ese permiso de estudios no te computa ese tiempo que tú permanezcas aquí si en el futuro quieres solicitar la nacionalidad española. Son cosas totalmente separadas. Es decir, cuando tu propósito es estudiar, vienes y te solicitas un visado de estudiante. Pero ojo, que ese visado de estudiante, lo que va a depender de que lo solicites en España o en el consulado, será por los estudios que hayas elegido. Y eso también lo tendrás que revisar, porque muchas personas tienen el deseo de estudiar y a lo mejor no tienen muy claro el qué, y a lo mejor se equivocan al elegir los estudios porque esos estudios no le habilitan para solicitar el tipo de permiso o de visado que tiene más ventajas. Entonces, eso también hay que revisarlo, tengan mucho cuidado con eso. claro. Entonces, pero si tú tienes claro que vienes a un pregrado, que vienes a un máster, que vienes a un doctorado, en ese caso, sabes que vas a poder solicitarlo en el consulado o aquí. Claro. Pero si es otro tipo de estudios, no. Entonces tengan mucho cuidado porque eso pasa muchísimo, que la Ah, gente se inscribe a lo primero que ve porque una oferta, un curso maravilloso, pero luego eso no te da ningún derecho a pedir ningún permiso. Bueno, el, hablando de permisos, ¿qué va a pasar con el permiso para familiares de españoles? ese permiso, que es el nuevo, esto es de las novedades de este reglamento, es un permiso que es exclusivo también porque España lo que pretendía era tener como o sea, un permiso concreto para los familiares españoles como para ponerlos en mejor posición, como era en referencia al Estatuto del Español. Entonces, este permiso de familiares españoles, es decir, si estás casada con un español, si eres pareja de hecho, inscrita o no inscrita, si eres hijo o padre, aquí hay unos cambios muy importantes y van en relación a los padres. Por ejemplo, hasta ahora podíamos regrupar a los padres mayores de 65 años sin necesidad de acreditar que dependía exclusivamente de mí, por ejemplo, que yo soy la española, que quiero reagrupar a mi madre. Pero ahora esto cambia diametralmente. Pasamos de 65 a 80 años. O sea, aquí sí vemos que la ampliación de la edad puede perjudicar a muchísima gente al momento de querer traer a sus padres, porque ya 80 años pues es demasiado y muchos se quedan fuera. Eso es uno de los cambios importantes. Otro cambio muy importante es que, por ejemplo, la edad para reagrupar a tus hijos pasa de 21 a 26.
Esto puede ser muy beneficioso porque ahora yo tenía que acreditar, si eran menor de 21 y menor de 26, los podría regrupar sin problema, sin acreditar que dependían de mí. Ahora pasa de a 26 años, o sea, hasta 26 sin acreditación, pero mayores de 26 sí tengo que acreditar. Y ojo, que aquí cuando Sí. hablamos de hijos, aunque sean menores o mayores de 26, esos hijos no pueden estar casados al momento de la solicitud. Eh, no es que hay muchas preguntas, abogada, porque nos faltan todavía temas, ¿no? Sí, o Temas sea, por me los que usted imagino que ya... a toda la gente Claro, le dará muchísima curiosidad esto y yo por eso siempre digo, es muy importante que revisen esto con un porque cada especialista en caso inmigración. cada caso es Sí, particular, cada caso tiene su exacto, y historia. Exacto. exactamente. Y Em, son, o sea, yo aquí estoy hablando de generalidades, hay muchos detalles, Generalidades, o sea, en correcto. cuanto a, es muy importante que lo tengan en cuenta. No, o sea, lo primero es una asesoría y luego ya pueden planificar su viaje en base a lo que pueden y sobre todo, muy importante, en lo que no pueden hacer. Sí, la unificación del arraigo cambia en los tiempos, como usted explicaba al inicio, ¿no? Sí, exacto. Eso es algo positivo, porque ahora Sí. solamente, antes tenía la persona, o sea, para ponerlo como en ejemplo y que la gente lo tenga un poco más claro, hasta ahora, si venías sin ningún otro propósito y no tenías ninguna opción de regularizar tu situación y solicitarte unos papeles, pues entonces las personas tenían que pasar irregulares en España 3 años. Y tras esos 3 años podías ir a la vía del arraigo social, solicitar con una oferta de trabajo, que era es lo más típico, solicitabas ese permiso de residencia que era por un año, que es un permiso de circunstancias Ah, excepcionales, ¿vale? Pero entonces ahora lo que pasa es que hay muchos beneficios en este permiso y es que ya no tienes que esperar 3, sino que solo tienes que esperar 2. Y sí. además el contrato de trabajo para este arraigo, que ahora el social se pasa a llamar sociolaboral, lo que sucede es que el contrato ya no tiene que ser de 40 horas, sino que puede ser de 20. Entonces, son grandes cambios que resultan muy interesantes porque esto le va a dar mucha más flexibilidad a la gente, porque hasta ahora muchas personas sí tenían trabajo o la posibilidad de que los contrataran, pero no por 40 horas. A lo mejor era un trabajo solo de 20, de 30, mientras que ahora sí se va a poder. Entonces, ahí sí que hay un gran cambio. Pero este arraigo que hay distintas figuras, este arraigo quiero que tengan en cuenta que es para eso. Es una circunstancia excepcional. Personas que han estado durante sus 2 años en España, que no han tenido otro permiso y que ahora pueden acogerse a esto tras 2 años. Bueno, ahí está entonces la explicación. Obviamente, la recomendación es vaya, consulte una abogada, su caso puede ser muy particular y la abogada mirará cómo se encaja esto dentro de los nuevos Perfecto. reglamentos allí en España. Pero le agradecemos mucho su paciencia, abogada Agreda, de verdad, Alejandra Agreda, abogada especialista en extranjería. De verdad, muchas gracias por estos segundos. Abogada, le Dígame. voy a hacer la cuñita. ¿Tiene un correo electrónico? Tal vez la gente puede estar interesada en algún tipo de asesoría y creo que su oficina es más que recomendada. Si quiere, relátenos un correo electrónico para dárselo a la gente que tenga dudas. Sí, Juan Camilo. Pues pueden escribirnos a info@agreda abogadas sin duplicar la A y en femenino y en plural. Y ahí pueden escribirnos para que puedan ver las opciones que tenemos si quieren reservar una cita. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, somos Agreda Abogadas. Y también todas nuestras consultas son por videoconferencia, es decir, no hace falta que estén en España, pueden reservar una cita directamente en nuestra web para que veamos su caso. De verdad que es muy importante, no hay nada peor. Mucha gente cuando ya está aquí y viene a consulta y descubren que todo lo que querían hacer pues no se puede. Entonces, que no es la muerte, porque Claro. evidentemente puedes seguir haciendo tu vida. Hay mucha gente que vive mucho tiempo sin documentación, pero es cierto que estar sin documentación en España lo único que favorece es unas condiciones muy precarias de trabajo, es decir, no es lo ideal, Sí. que a veces las circunstancias son las que son y es lo que hay que hacer, Mm. pero no es lo ideal. Y a lo mejor si exploras un poquito, encuentras el camino correcto, que puede ser que requieras algo más de requisitos, pero se puede hacer. A veces es un tema de organización. Arroba agreda abogadas en las redes sociales. Info, Ujú. me dijo, info Info arroba arroba agredabogadas.com. agredabogadas.com. Sí. Bueno, abogada Agredas, gracias por esos segundos. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Gracias a todos.